Señores, miren, ayer el ministro de Salud, el doctor Atala, anunció lo que se ha dominado como un plan nacional de salud. Plan nacional de salud para aplicarse en el 2026-2030. Plan Nacional de Salud Mental, le ha llamado. Pero bueno, esto incluye una serie de aspiraciones. Y si primero era el verbo y el verbo era Dios, saludemos las aspiraciones, saludemos los deseos, saludemos los anuncios. Pero se trata de eso, de anuncio y de enumeración de deseos, que ojalá pudieran irse materializando. Estamos hablando del fortalecimiento del primer nivel de atención primaria. Estamos hablando de una reforma de la seguridad social, que el ministro la puede anunciar, mas no la puede garantizar. Entonces, estamos hablando de política de medicamentos, de fortalecimiento de la red de traumatológicos y de atención a la salud mental. Entonces, la salud mental es, y así ha sido catalogada, como una enfermedad crónica, y el país le va a dar todo el peso que conlleva. Esa es la aspiración. Esa es la aspiración, porque cuando vemos las ideas, son cosas que están por hacerse y que se anuncia que se harán. Se hizo una consulta para el fortalecimiento del marco legal y en agosto del 2025 fue depositado ante el Senado de la República la propuesta de modificación de la ley 12-6 sobre salud mental, como parte de este esfuerzo. Entonces, hay una línea que recibe denuncias, llamados de auxilio de personas que tienen situaciones mentales. Dijo que esta línea, pues, que hasta ahora opera hasta las 12 de la medianoche, ha recibido más de 16,000 llamadas y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas. Entonces, la aspiración es que esta línea opere 24 horas. Esa es la aspiración, de que la línea opere 24 horas. No es que va a operar mañana durante 24 horas, sino que se aspira a lograr que opere 24 horas. Entonces, hubo otros anuncios. Por ejemplo, José Miguel Gómez, que es asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, anunció la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia, que eso se empezaría este año. Ya veremos en qué año está disponible. Habló el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, que subrayó los desafíos que enfrenta el país en materia de salud mental, entre ellos la prevalencia de la depresión, que es 4.7, la ansiedad 5.7 y el suicidio como tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. El caso de ayer fue de una joven de apenas 20 años, el caso del parqueo de Ágora Mall. Entonces, ahí están estos anuncios, estas aspiraciones. Ojalá que puedan irse
materializando, que van incluso más allá de los alcances de la actual gestión del presidente Abinader, que concluye en el 28. Y este plan es 2026-2030, el plan que evocó ayer el ministro de Salud, Víctor Atala. A propósito del tema de salud, pues se mantiene en la palestra el debate sobre la cápita diferenciada. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los representantes de Adimars. El sector está dividido entre Adimars y ADARS. ADARS representa a las entidades más grandes, a las mayores empresas, y ADAR representa a las servidoras minoritarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que Adimar ha cuestionado. Adimar es la Asociación Dominicana de Escuelas Médicas y Administradores de Riesgo de Salud, ha cuestionado que la entrada en vigencia de la cápita diferenciada se haga en base a dos parámetros, el de la edad y el sexo, porque dice que esos parámetros apenas representan un 5% del riesgo de salud, que ya que esto se va a lograr, que se va a hacer, tiene que hacerse de una forma más amplia, y ha expresado su oposición a que esto entre en vigencia en base a esos dos criterios. Sin embargo, ADARS, que es la administradora de riesgo de salud, la que representa a las empresas más grandes, pues está respaldando la implementación de esta cápita diferenciada a partir de estos dos aspectos. El gobierno tiene que jugar su rol en ese sentido, porque tiene estas posiciones encontradas. Tiene estas posiciones encontradas y lamentablemente está la situación de SENASA. Como estas medidas se han adoptado en la coyuntura que se ha presentado la crisis del SENASA, pues esto parece que trata de ayudar a la recuperación del SENASA, entre otras cosas. Pero dicen las administradoras de riesgo de salud más pequeñas que esto dejaría prácticamente un duopolio, porque las pequeñas esto la llevaría a una situación sumamente crítica. Entonces, lo que sugieren es que si ya se tomó esta resolución, la resolución se ejecute, pero no en base a los dos parámetros de edad y de salud que han sido identificados. Eso es lo que ellos están planteando. Señores, miren, finalmente yo quiero referirme a la situación del gasto y a la nueva ley de compras y contrataciones. Voy a partir de una información que se publica en el día de hoy con datos de la Dirección General de Presupuesto. ¿Cuál es esa información? El ritmo del gasto gubernamental comparado enero 2025 con enero 2024. 136.400
471.9 millones. Eso equivale a un 13.1 menos por ciento que en el 2024. Es decir, en el 2025, en enero, que siempre es un mes de baja ejecución, pero este lo ha sido más bajo que el del 2025, que fue de baja ejecución. Entonces, la ejecución ha sido de un 30.1% menos. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos lo que ocurrió, por ejemplo, con el gasto en infraestructura, que es uno de los motores de la economía, veía unos datos que aportaba ayer el ingeniero Pepín, que es el encargado de obras públicas del PLD, y él dice que el gasto de capital que estaba contemplado en el 2025 era de 194.768 y que se ejecutaron, sobraron 12.983 que no se pudieron ejecutar. Eso fue el año pasado. Y vemos que este año ha arrancado más lento que el año pasado. El presupuesto de inversión en obras de infraestructura que está contemplado para este año es igual en porcentaje 2.5 al que estaba contemplado para el 2025. Y sin embargo, ese que del 2025 apenas se ejecutó 1.5%. Y ya vemos que en enero arrancamos con mayor lentitud que el año lento pasado, que fue el de menor crecimiento de la economía. A esto tengo que agregar las complicaciones que tenemos con una nueva ley de compras y contrataciones. Yo no sé dónde el gobierno se convenció de que el problema era la ley de compras y contrataciones, la antigua ley de compras y contrataciones que ya ha sido derogada con la entrada en vigencia de una nueva ley de compras y contrataciones. No sé dónde realmente se estableció que el problema era exactamente ese, el de la ley. ¿Por qué? Porque la ley que estamos sustituyendo es la ley 340-06. Hubo el convencimiento tal vez de que esa ley era floja, lo que sea, etcétera, etcétera. Desde que el gobierno se inició, varias veces me referí a lo que planteaban los premios Nobel de Economía, Abiyí V. Bernaghi y Esther Duflo, que son esposos, ganadores de un premio Nobel de Economía, ellos son premio Nobel de Economía, en una obra que se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles. Yo cité varias veces esa obra al principio de la administración del presidente Abinader, advirtiendo lo que representaba la ley de compras y contrataciones, que de por sí es una retranca, necesaria, pero una retranca. Bueno, el gobierno, que no se ha podido manejar en una ejecución eficiente con esa retranca, decidió hacer más fuerte la retranca. En algunos momentos redundando con prohibiendo cosas que ya estaban prohibidas. Pero
endureciendo algunas otras cosas de la ley. La ley de por sí era un entrampamiento y ellos advierten sobre ese entrampamiento en esta obra que cité varias veces a principio de la administración del presidente Abinader. Incluso en los días de la pandemia yo cité varias veces esta obra y lo que advierte sobre la ley de compras y contrataciones. ¿Qué dicen estos premios Nobel de Economía? Lo siguiente: poner demasiadas contriciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos, que es quien nos impone a nosotros esa ley de compras y contrataciones, pero dicen ellos, a pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que opera el Obamacare. La razón era que aparentemente había tantos requisitos que cumplir que para ser proveedor gubernamental, que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compra tiene 800 páginas, así que para lograr un contrato del gobierno es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan contratos en agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Es muy difícil que otras organizaciones se lleven una parte de ese proyecto, ni siquiera cuando su experiencia sobre el terreno es relevante. Es decir, le dije, presidente, si usted quiere ser eficiente, cuídese de esa bendita ley, aplíquela, pero busque trabajar pudiendo avanzar con esa ley. Bueno, esa ley, lo que se le han añadido algunas complicaciones adicionales para hacerla más inefectivas, y ya ustedes ven que no lo digo yo, más inefectiva. Pero lo que voy a revelar es lo siguiente. Señores, ¿a cómo estamos hoy? ¿A cómo estamos hoy? ¿A cómo estamos hoy? Porque, ¿a cómo estamos hoy? La ley entró en vigencia el 28 de enero. Hoy estamos a 10 de febrero. No hay ley de compra y contrataciones. ¿Usted lo escuchó bien? El gobierno, no hay ley de compras y contrataciones. La ley entró en vigencia el 28 de enero. 10 de febrero, no hay ley de compras y contrataciones. ¿Usted sabe por qué no hay ley de compras y contrataciones? Porque ninguna ley puede entrar en vigencia sin el reglamento que la regula. Y es cierto que el presidente promulgó el reglamento que regula esa ley el mismo día que la ley entró en vigencia. Si la ley entró en vigencia el 28 de enero del 2026, la ley 340 y la ley 47-25 entró en vigencia el 28 de enero. Ese mismo día, el presidente Abinader promulgó el decreto 52-26 que entraba en vigencia esa ley 2 días después. Pero ocurre que el reglamento que se promulgó por decreto, el reglamento realmente tiene muchos errores, muchas contradicciones. Y el gobierno ha dispuesto recoger el reglamento. Es decir, retirar el reglamento de esa ley de compras y contrataciones. Porque además de que entró en vigencia la ley, el sistema, el software de aplicación es el de la ley anterior.
Es decir, que se entró en vigencia una ley nueva sin estar en condiciones todavía de aplicarla, porque el software que está vigente es el de la ley anterior. Y se promulgó un reglamento para esa ley, que ese reglamento realmente no está apto para poder aplicar la ley. Se pretende una chapucería. Atención, Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa, atención. Eso sería una chapucería. ¿Usted sabe qué se está haciendo? Se está recogiendo el reglamento de la ley por todos los errores, las inconsistencias, y se está corrigiendo. Y agregándole muchísimas cosas y quitándole muchísimas cosas. Es decir, se está haciendo un reglamento nuevo, pero se pretende dejar bajo el mismo decreto que se publicó el anterior. Es decir, eso sería una falsedad total, porque si ese reglamento no sirvió, hay que hacer uno nuevo, anular ese decreto y promulgar un decreto nuevo. Entonces, en consecuencia, en la práctica, hoy no hay una nueva ley de compras y contrataciones. Hoy no hay vigente una nueva ley de compras y contrataciones porque no hay un reglamento que la ampare. El que se promulgó no sirve para nada. Cambio y fuera.